Hola, en este video vamos a ver los indicadores estadísticos básicos. Vamos a empezar con los tres principales indicadores estadísticos, que son la media, la moda y la mediana. Estos tres también son llamados medida de tendencia central. Y aquí en este caso vamos a utilizar la plataforma Jupyter Notebook para hacer los scripts o códigos en Python que nos permitirán entender de mejor manera estos indicadores. Vamos a empezar con el principal, con el más conocido, que es el promedio, media aritmética o simplemente media. En este caso, vemos aquí la imagen en la que tenemos la fórmula de la media aritmética o del promedio, el cual nos dice que la media, en este caso representada como una X con una raya en la parte superior, es la suma de todos los elementos entre la cantidad de elementos. Por ejemplo, aquí tengo n elementos, el elemento número 1, 2, 3, 4, hasta el elemento n. Estos se suman y se dividen justamente entre n, que es la cantidad total de elementos. En la parte derecha vemos otro ejemplo. Aquí tenemos la edad de todos estos niños, el cual son 8, 14, 9, 12, etc. En este caso vamos a sumar todas las edades y nos da un valor de 172. Lo dividimos entre 15, ya que 15 es la cantidad total de niños que hay acá, y nos da un valor de 11.4666. Esto vendría a ser también el promedio, ya que hemos sumado el total de valores entre la cantidad de valores. Ahora ya yendo un poco más a lo que es el código, el script, vamos a ver cómo podemos obtener el promedio en Python. Aquí también tenemos un ejemplo con edades. Tenemos 20, 15, 41, 19, etc. Estas también son edades. Y utilizando algunas funciones nativas de Python, vamos a hallar su promedio. Tenemos la función sum y la función lem. Esta función sum nos permite hallar la suma de todos los elementos de una lista. La lista es esta variable en la cual hemos organizado todas las edades. Lo hemos guardado en una variable llamada edades. Ahora vamos a sumar todas esas cantidades y la vamos a dividir entre la cantidad total de elementos, ya que len es justamente una función que nos extrae la cantidad total de elementos que hay aquí. Entonces tenemos la suma, tenemos la cantidad total y las dividimos. Esto nos va a dar un valor y se va a guardar en la variable llamada promedio. Ahora sí, vamos a imprimir el valor y vemos que promedio nos da un valor de 29.71, que sería el valor final, el promedio, de toda esta lista de edades. Asimismo, también podemos hacerlo de otra manera, usando una librería o módulo llamado NumPy, que es un módulo muy conocido en Python para hacer ciencia de datos y operaciones estadísticas. En este caso vamos a también definir una especie de lista, solamente que en este caso le vamos a llamar NumPyArray, que es los mismos valores en realidad, y vamos a almacenar en la variable promedio el promedio de edades. Y aquí en vez de utilizar la suma y la función len, que son funciones nativas, vamos a utilizar una función propia de NumPy, la cual se llama min, que es justamente promedio en inglés. La calculamos y acá en esta variable promedio se guarda el valor del promedio. Finalmente, como nos sale un valor también decimal, vemos que nos sale de manera igual a como lo hicimos con funciones nativas. Vamos a redondearlo, ya que hablando de edades, usualmente este valor se toma con números enteros. Así que vemos que ambos casos nos dan el mismo valor, solo que este es hecho con funciones nativas de Python, mientras que este fue hecho con funciones de NumPy. Y redondeado nos dan un valor de 30 años. Así que de esta manera podemos hallar el promedio en Python. Asimismo, vamos a hallar el promedio en este otro ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de bastantes alumnos. En este caso estamos utilizando la librería llamada Pandas. Pandas es una librería que vamos a seguir utilizando a través del curso, la cual nos permite manejar tablas o como aquí les conocemos que son data frames. Los data frames son un conjunto de datos que puede ser pequeño o también de un gran volumen. En este caso tenemos este data frame con un montón de alumnos en los cuales tenemos su nombre, su edad, su peso, su altura y su género. Y vamos a hallar lo que nos dice acá, el promedio de las edades de todos los alumnos. Así que vamos a seleccionar de data frame alumnos, que es el que definí acá en la parte superior. Vamos a hallar el promedio, pero únicamente de la columna edad, que de esta manera, con esta función propia de pandas, llamada min, que también es promedio, vamos a hallar el promedio de edades y lo redondeamos. Aquí nos da un valor de 21. Quiere decir que de todos estos alumnos, el promedio de edades vendría a ser 21. Vemos que hay valores como 19, 20, 21, 22, 23, 24, etc. Pero el promedio vendría a ser justamente 21 años. En otro caso, por ejemplo, vamos ahora a hallar el promedio de alturas de las estudiantes mujeres. Así que en este caso vamos a seleccionar
de la columna género únicamente los valores o los datos que sean iguales a mujer, ya que aquí tenemos hombre, mujer, así que únicamente queremos de las estudiantes mujeres. Ahora sí, vamos a tener este data frame en el cual únicamente nos ha devuelto la tabla que teníamos anteriormente, pero quitando los alumnos hombres. Únicamente nos hemos quedado con las mujeres. Una vez tenemos esta nueva tabla ya reducida, ahora sí hallamos el promedio y con este código tenemos que el promedio de alturas de las mujeres es de 1,63 m. De esta manera se pueden dar cuenta que es bastante sencillo en Python poder hallar el promedio en una tabla, en un data frame o también en una lista. Y ahora es turno de la moda. La moda es otro indicador estadístico el cual nos representa qué valor o qué característica es la que más se repite, es la más recurrente dentro de mi conjunto de datos. Por ejemplo, le puede servir a una empresa que hace venta de celulares y quiere saber cuál fue el celular más vendido en el último mes. De esta manera, sacando la moda, puedes saber cuál fue el dispositivo que tuvo más ventas y así quizá darle un mejor enfoque o darle mayor prioridad. De igual manera, digamos, una tienda de autos que vende autos de diferentes colores, podría sacar la moda de sus últimas ventas y saber cuál es el color de auto que más se vende. Así de esa manera, fabricar más autos de ese color para tener más ganancias. En este caso vamos a tratar con un ejemplo en la cual tenemos notas o calificaciones de algún examen, por ejemplo. Y mediante Python podemos hallar la moda utilizando el bucle for y mediante el método count o la función count que corresponde a las listas, poder contar cuántas veces se repite o poder contar las recurrencias de un valor. De esta manera vamos a hallar justamente la moda, que es lo que almacenamos en esta variable, y luego la imprimimos. En este caso, la moda de este conjunto de datos es 15, que como pueden observar es el valor que más se repite. Ahora vamos con un ejercicio bastante interesante. Aquí tengo un data frame del catálogo de Netflix. Ok, tenemos un catálogo más o menos hasta el 2020, donde están todas las series y películas que tiene Netflix en su catálogo. Aquí Pandas, por ejemplo, nos muestra los primeros valores y los últimos, ya que si mostrara todas las series y todas las películas que hay en Netflix, sería una tabla demasiado grande, demasiado extensa. Así que bueno, lo tenemos aquí, lo corremos y es lo que nos muestra. Aquí vemos características como el ID, si es una serie o es una película, si su director, por ejemplo, su reparto, el país en el cual se produjo, el año en el cual fue agregado a Netflix, el año en el cual se lanzó la película o la serie, sus temporadas, etc. Así que vamos a preguntarnos, ¿de qué año hay más películas y series en Netflix? Y acá hallando la moda, pero ya no mediante un bucle for como lo hicimos anteriormente con esta lista, sino ya haciendo uso de la herramienta Pandas y las funciones que tiene Pandas, es que usamos una función llamada mode o moda, la cual justamente nos permite hallar la moda, el cual aquí nos da un valor que es 2018. Quiere decir que en Netflix hay más series y películas del año 2018 que de otros años. Por otra parte, también podemos saber en qué país se han producido más películas y series, del catálogo de Netflix, evidentemente poniendo la moda, pero ya no al año de lanzamiento, sino al país. De esta manera nos dice que es Estados Unidos, lo cual quiere decir que Estados Unidos es el país que más series y películas produce para Netflix. Obviamente es algo que tiene bastante sentido, ya que Netflix es una plataforma de Estados Unidos. Finalmente, tenemos a la mediana, la cual también es una medida estadística bastante importante e interesante, de la cual vamos a profundizar más detenidamente en un siguiente video. Pero en pocas palabras, la mediana es el valor en la posición media de un conjunto de datos. Es decir, si tengo un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, la mediana sería el valor que se encuentra a la mitad de ese conjunto de datos. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos varios datos ordenados del 8 al 15 que están de menor a mayor, y la mediana vendría a ser 12, ya que es el valor que está en la posición media, es decir, en la mitad de esta lista horizontal. De igual manera, por ejemplo, tenemos aquí un código, un script en Python, el cual nos da también edades, y mediante esta función sort podemos ordenar esta lista de menor a mayor. Es así que esta tiene 20, 15, 41, etcétera, y luego lo ordena en 14, 15, 19, 20 hasta el 62, que como pueden ver está ordenado de menor a mayor. Luego, utilizando algunos comandos y funciones nativas de Python, podemos hallar la mediana. Sin embargo, hay una versión más fácil que es mediante NumPy, que es una librería que, como ya explicamos anteriormente, nos permite hacer operaciones estadísticas. Así que NumPy se encarga automáticamente de hallar la mediana de manera más rápida que haciendo este código. Pero como pueden ver, el valor es igual. Ahora, ¿qué pasa si le aumentamos un valor? Por ejemplo, 1.
La mediana cambia, porque en un principio tenía una cantidad de valores impares, por lo cual se puede hallar rápidamente un valor medio. Pero ahora que son pares, que la cantidad de valores de la lista son pares, ya no hay un valor a la mitad. Por ende, lo que se hace es hallar los dos que están a la mitad y calcular su promedio. De esta manera, nuestro valor ya no saldría entero, sino que saldría decimal, ya que el 19,5 no es un valor que está en nuestra lista, sino que es el producto de tener los dos valores de al medio, por ejemplo, que serían en este caso 19 y 20. Entonces el promedio entre los dos nos daría 19,5, que es justamente también la mediana que nos arroja el script. Ahora pasaremos a un ejercicio. En este caso tenemos un data frame donde tenemos las notas o resultados de varios alumnos, en la categoría de matemáticas, lectura y escritura. Vemos que tenemos varias notas variadas de todos estos alumnos de aquí, en donde también podemos ver otras características de ellos. Pero queremos hallar la mediana de las calificaciones de matemáticas de todo este data frame. Para ello, de nuestro data frame de estudiantes, vamos a elegir únicamente la columna de Math Score, es decir, el puntaje en matemáticas. Con una función también de pandas vamos a poder hallar su mediana. Este valor lo guardamos en la variable mediana y lo imprimimos aquí. Aquí nos dice que la mediana es 65. Vamos a probar con otro, por ejemplo, digamos con Writing Score, cómo les fue a los alumnos en escritura. Vemos que nos da un valor decimal. Si no da valor decimal, y acá no hay valores decimales en ninguna parte, quiere decir que probablemente hizo un promedio. Y es cierto, ya que tenemos 50 valores, ya que van desde el 0 al 49. O sea que nuestra cantidad de datos es par. Por eso que a los dos valores del medio tuvo que hacerles el promedio, en vez de simplemente elegir el valor que está a la mitad, lo cual únicamente ocurriría cuando la cantidad de datos es impar. Vamos a probar con un último ejemplo. Digamos, esta vez queremos las notas en cuanto a lectura. Nos da un valor de 70. Este también sería la mediana, pero únicamente de la columna o de los datos obtenidos en lectura. De esta manera concluimos con el video. Así que espero que les haya gustado. Acompáñenme en la siguiente clase en donde veremos qué cosa es la varianza y la desviación estándar.